Dios te bendiga. Bienvenido a este espacio en el que vamos a estudiar la palabra del Señor. Vamos también a levantar nuestra oración, nuestra adoración a Jesucristo, nuestro Señor. Y ante todo, pues nos vamos a exponer a su presencia, a esa palabra de revelación que transforma nuestro corazón, que transforma nuestra manera de pensar, que nos acerca a la ley del Señor y que nos acerca a su presencia. Vamos a disponer nuestro corazón para que el Espíritu Santo nos ministre, nos hable, nos enseñe, que haga su voluntad en nosotros durante este tiempo de estudio. Así que quiero invitarte para que iniciemos orando, pidiéndole al Señor su bendición y su respaldo, pidiéndole ante todo que nos hable a través de su palabra y que el poder del Espíritu Santo venga a nosotros, provocando esos profundos cambios que tanto necesitamos. Amado Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias, Señor, por todas tus bendiciones, por todas tus misericordias. Gracias te damos, Señor, porque tú has prometido en tu palabra estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias porque nuestro corazón está confiado y está seguro en ti, Dios. Gracias por esa preciosa sangre, Jesucristo, que derramaste en la cruz del Calvario, preciosa sangre que nos limpia, preciosa sangre que nos lava, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, lávanos más y más de toda maldad, límpianos más y más de todo pecado, Señor, y llénanos, Dios mío, del poder del Espíritu Santo. Llénanos, Dios mío, de tu presencia, de tu gloria, de tu naturaleza, en el nombre de Jesús. Danos, Dios mío, esa revelación de tu palabra que tanto necesitamos, Señor. Hoy traemos nuestra vida delante de tu trono. Hoy traemos nuestra vida delante de ti, reconociendo, amado Jesucristo, que te necesitamos. Tenemos necesidad de tu misericordia. Tenemos necesidad de tu amor, de tu fidelidad, Señor. Multiplica nuestras fuerzas y crea en nuestro corazón esa necesidad de buscarte, esa necesidad de adorarte, esa necesidad por tu palabra, Señor. Hoy levantamos nuestra vida delante de ti, Dios mío, para adorarte, para glorificar tu nombre, para decirte gracias. Y también, Señor, abrimos nuestro corazón a tu presencia, abrimos nuestro corazón a tu palabra, abrimos nuestro corazón, amado Espíritu Santo, para que te glorifiques en nuestra vida, para que seas ministrándonos conforme a tu voluntad y conforme a tus grandes misericordias. Gracias, Señor. En tus manos encomiendo este tiempo y te pido por favor que seas tú hablándonos, enseñándonos a través de tu palabra. Gracias te damos, Señor, por estar aquí, por bendecirnos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Quiero, antes de iniciar el desarrollo del estudio de este momento, recordar por un momento que uno de los íntimos, uno de los discípulos cercanos al Señor Jesucristo fue el que lo traicionó, fue el que lo vendió por unas monedas de plata, Judas Iscariote. Y la Escritura nos enseña que cuando él vio ya que llevaban a Jesús, que lo estaban crucificando, este hombre sintió un remordimiento, pero en ningún momento realmente experimentó arrepentimiento. Y son cosas muy diferentes. Hay personas que hacen cosas malas, cosas inadecuadas, cosas incorrectas, o hacen maldad, violencia, y sienten entonces un remordimiento, un momento de tristeza o de pesar, pero en realidad no viven, no experimentan el genuino arrepentimiento. Son cosas muy diferentes, pues el arrepentimiento nos lleva a verdaderos cambios de vida. En esta ocasión quiero compartir contigo un tema al que le puse por título Decisiones en el desierto. Decisiones en el desierto. Quiero decir, todos nosotros vamos a enfrentar diversos momentos en la vida y vamos a tener diversas reacciones. Y nosotros allí debemos tomar decisiones. En esas decisiones van a venir muchos factores, algunos como los que acabé de mencionar: remordimiento, pesar, tristeza, emociones, en fin. Pero esas decisiones debemos tomarlas de manera que glorifiquemos a Dios. Decisiones de acuerdo a la palabra del Señor. Es por eso que hablo de estas decisiones. ¿Y por qué hablo de en el desierto? Recordemos que el desierto representa en la Escritura
Esos tiempos difíciles, esos tiempos de adversidad, de dificultad, tiempos de batalla, tiempos de escasez, de soledad, en fin, tiempos difíciles. Y en esos tiempos difíciles tenemos que tomar decisiones. Pero vamos a estudiar este tema a la luz de un texto en la Escritura que está en el Evangelio de Mateo capítulo 3. Vamos a estudiar esta porción que tiene que ver con la labor, con el ministerio de Juan el Bautista. Un ministerio sin duda singular, especial, poderoso. Jesucristo el Señor así lo dijo. Pero vamos a ver varias cosas que tienen que ver con el aspecto de las decisiones en nuestra vida. Y esas decisiones van a determinar no solo nuestro futuro, sino la manera en que superamos nuestros obstáculos, la manera en que superamos nuestras dificultades. Las buenas decisiones determinan un excelente mañana. La verdad es que nuestro futuro lo estamos labrando hoy, y cuando ese futuro lo podemos edificar apoyados, sustentados en la palabra del Señor, pues seremos bendecidos. Vamos a ver en primer lugar aquí el poder del arrepentimiento y algo que es muy diferente al remordimiento, como lo decíamos ahora. El poder del arrepentimiento. Vamos a considerar varios versículos de Mateo capítulo 3, vamos a tener en cuenta varios versículos, y aquí vemos a Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Por eso, decisiones en el desierto. Él estaba predicando allí y dice el versículo número 2, diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Vamos a considerar en primer lugar que la palabra arrepentimiento es una palabra que se traduce de un término griego que es metanoeo. Así se escribe la palabra en griego, metanoeo, que se traduce en la escritura, por lo menos en este caso, en Mateo capítulo 2, voy a anotar aquí, Mateo capítulo 3, versículo 2, que es donde estamos leyendo. Entonces esta palabra significa, recordemos que meta significa cambio, y noeo viene de nous, que significa mente. Por lo tanto, la palabra arrepentimiento tiene que ver con un cambio de mente, un cambio en la estructura de pensamiento, un cambio en el espacio donde se realiza el discernimiento del ser humano. El discernimiento es el juicio que le hacemos a las cosas, a las situaciones, y por eso podemos definir si algo viene de Dios o no es de Dios. Ese espacio se realiza entonces aquí. Cuando hay un arrepentimiento, ha habido un cambio de mente que ya juzga las cosas de manera diferente, discierne de acuerdo a la mente de Dios, sabe identificar qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Entonces, este arrepentimiento, que significa cambio de mente, estamos hablando aquí de una transformación en el proceso de pensamiento que lleva a la persona a un cambio en su estilo de vida. Es por eso que en el libro de los Proverbios dice: según el pensamiento del hombre, el tal es él. El ser humano es el resultado de su pensamiento. Y esto es tan importante que por eso el apóstol Pablo, hablando de la nueva naturaleza de Cristo en nosotros, dice: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Es fundamental que el ser humano experimente un verdadero arrepentimiento. ¿Por qué es tan importante? El versículo 2 lo dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, en Cristo estaba llegando el reino de los cielos a Israel. Juan el Bautista está anunciando que el reino de los cielos se ha acercado. Y para que ese reino alcance a una persona y le envuelva con todos los beneficios, naturaleza propia de aquel reino sobrenatural y eterno, para que le cubra, en la persona tiene que haber un arrepentimiento, o sea, un cambio de mentalidad,
un cambio de mente, si no el reino de Dios se va a quedar beneficiando a otros y la persona se va a quedar sin los beneficios del reino. Es por eso que Juan el Bautista dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos ha llegado. Es fundamental que esa nueva mente sea establecida aquí. Esa nueva mente, como les decía ahora, es la mente de Cristo. ¿Cómo llega esa mente de Cristo a mi vida? Cuando me arrepiento de mis pecados, le pido perdón a Dios, cuando reconozco que soy pecador, cuando creo que la sangre derramada en la cruz es la que me limpia de pecado, entonces recibo a Jesucristo. La naturaleza de Dios en Cristo viene a mi vida y Él me imparte su naturaleza y también su mente. Entonces, esa transformación de mente hace que el reino de los cielos nos cubra y nos bendiga, obviamente, con todos los beneficios propios de este reino. Estamos leyendo Mateo 3:2, pero encontramos algo muy significativo ahora en el versículo número 8. Dice el verso 8. Juan el Bautista dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Entonces noten ustedes que después de un arrepentimiento, es decir, después de un cambio de mente, viene algo que la Escritura llama frutos. Sin arrepentimiento no hay frutos. Los frutos son el resultado del arrepentimiento. Ahora bien, si arrepentimiento es el cambio de mente, yo necesito la mente de Cristo en mi vida. Yo necesito que mi mente sea renovada. Por eso dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Yo necesito la mente de Cristo, necesito la renovación mental, necesito que el Señor haga su obra en mí, y esto va a traer a mi vida frutos dignos de arrepentimiento, es decir, un estilo de vida coherente con la nueva mente. ¿Sí? La persona que experimenta un arrepentimiento en Cristo, que le rinde su corazón a Jesucristo el Señor, entonces tiene un cambio de mente. La naturaleza de Cristo viene a él y por ende su estilo de vida cambia. Y por eso dice Juan el Bautista: hacer frutos dignos de ese cambio de mente, dignos de arrepentimiento. Entonces esa transformación de mente va a transformar nuestro estilo de vida. Muy bien, ahora leamos lo que dice además el versículo número 11. Juan dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Varias cosas observamos aquí en estas expresiones de Juan el Bautista a la luz de la palabra arrepentimiento. En primer lugar, observamos que el arrepentimiento nos lleva a unas acciones. Y una de ellas es el bautismo en agua, la renovación de la mente. Aunque en aquel tiempo Juan estaba practicando un bautismo de arrepentimiento, de volverse a Dios, sabemos que una vez conocemos al Señor Jesucristo, uno de los pasos que debemos hacer es bautizarnos. Y eso también a su vez es un fruto digno de arrepentimiento. Pero Juan sigue diciendo: viene tras mí uno cuyo calzado yo no soy digno de llevar. Juan el Bautista está expresando su humildad de corazón ante la llegada de Jesucristo nuestro Señor. Qué importante es que desarrollemos un corazón humilde. Un corazón humilde reconoce no solamente su pecado, sino que reconoce su condición. Sabe que solo en Jesucristo hay salvación, que solo Él le puede limpiar de pecado y que solo en Él hay realmente una transformación. Y Juan el Bautista está expresando esa condición y esa necesidad. Él dice: es más poderoso que yo, y Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y aquí aparece en escena, primero habla de Cristo y luego habla del Espíritu Santo, porque necesitamos a los dos trabajando en nosotros. Cristo viene a darnos su naturaleza y nos rescata de la condenación eterna.
Y el Espíritu Santo viene para ayudarnos a crecer en ese proceso de santificación, para vivir en esa nueva vida a la que el Señor nos ha llamado. Debemos vivir de acuerdo a ese santo llamamiento que Dios nos está haciendo. ¿Quién nos ayuda en ese proceso? El Espíritu Santo de Dios. Entonces aquí estamos viendo que para poder nosotros llevar adelante un verdadero arrepentimiento, necesitamos no solamente reconocer a Jesucristo el Señor, sino la obra del Espíritu Santo que viene a traer en nosotros un cambio, una renovación de mente. Y ese proceso de Jesucristo en nosotros y el Espíritu Santo en nosotros nos va a llevar a vivir un estilo de vida en el que los frutos de arrepentimiento son evidentes. Es interesante que aquí la obra del Espíritu Santo está relacionada con el fuego. Por eso dice, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Porque el fuego del Espíritu viene a consumir las obras de iniquidad. El fuego del Espíritu viene a consumir la maldad, lo vano, lo que no sirve. Así como el fuego consume la paja, el heno, la hojarasca, lo que no sirve. Entonces el fuego del Espíritu viene a nosotros para consumir lo que está mal, lo que no sirve, lo que no edifica, lo que no nos lleva al crecimiento, a la estatura del varón perfecto en Cristo Jesús. El Espíritu Santo viene a ayudarnos a nosotros en ese proceso. Ahora, el fuego no solamente consume lo que está mal en nosotros, sino que también el fuego del Espíritu nos aviva, nos apasiona por la presencia de Dios. Entonces el Espíritu Santo nos lleva a apartarnos de lo malo porque amamos a Dios, porque queremos experimentar la naturaleza del reino. Porque para que el reino nos cubra y nos bendiga es necesario que haya un genuino arrepentimiento. Arrepentidos, decía Juan, porque el reino de los cielos se ha acercado. Muy bien, vamos a desarrollar ahora, en segundo lugar, un aspecto valioso, muy valioso, en este asunto de las decisiones en el desierto, porque vamos a leer aquí ese escenario y a reflexionar en las personas que estaban allí. Entonces, número 2, solo el poder de Dios, transforma el corazón humano. Transforma el corazón humano. Una de las cosas que impide la obra de Dios en nuestro corazón es la soberbia, es la altivez. En la autosuficiencia. Es necesario que tengamos como Juan un corazón humilde. Y es necesario que demos esos pasos hacia Jesucristo el Señor. Ir más allá, amados hermanos, del deseo. Ir más allá de una motivación. Ir más allá de unas palabras que expresamos religiosamente. Y es poder ir con el corazón genuino, reconociendo esa necesidad de transformación y esa necesidad de la presencia de Dios. Es decir, estar decididos a quitar todo aquello que en el proceso nos pueda estorbar, porque tenemos una meta y es entrar en la presencia de Dios y ser bendecidos y transformados por su glorioso poder. No hay otro escenario en donde el ser humano sea realmente transformado. El poder de Dios es el que transforma al corazón humano. Las demás cosas podemos llamarlas religión. Vamos a considerar aquí varios aspectos de este pasaje en relación con el auditorio que está en el desierto. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar aquí de Juan el Bautista. Este hombre estaba allí predicando. Entonces vamos a leer allí en Mateo capítulo 3, versículo 1 primeramente. Mateo 3:1 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Debemos destacar esa expresión en aquellos días. Fue ese el tiempo ideal en el que aparecía este profeta, este ministro del Señor, Juan el Bautista. Un milagro de Dios. Pues recordemos que su madre Elizabeth era estéril y su padre Zacarías, ambos eran ya de edad avanzada, y Dios permitió que naciera Juan el Bautista. Él era un milagro de Dios. Pero este hombre apareció en aquel ministerio
en el tiempo del Señor. Era el tiempo de Dios. Por eso dice la Escritura, en aquellos días, en el tiempo del Señor, vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Es importante tener en cuenta que estamos hablando del desierto de Judea y a X distancia estaba la ciudad capital, Jerusalén, en cuyo interior estaba el templo, el único templo de Israel. Y allá acudían para las fiestas de Jehová todos los hebreos. Eran peregrinaciones impresionantes. Pero en este desierto no hay templo, no hay sacerdocio, solamente estaba Juan el Bautista predicando. Ahora, en Jerusalén y en el templo estaban los escribas, los sacerdotes, los maestros de la ley, pero la gente le da la espalda a Jerusalén y se viene al desierto, porque en el desierto vienen a escuchar ese mensaje que viene de Dios, esa palabra ungida que estaba fluyendo a través de Juan el Bautista. La gente estaba cansada de la religión de Jerusalén y del templo. La gente quería palabra viva, palabra de Dios. Y por eso venían a escuchar a Juan el Bautista, quien estaba predicando. Ellos necesitaban la palabra de verdad, la palabra que traía vida y libertad, que no la encontraban ya en el templo en Jerusalén. Y entonces Juan el Bautista está predicando en el desierto. Qué interesante que él no fue al templo, qué interesante que él no fue al palacio, él predicaba en el desierto. Porque yo les decía ahora que el desierto representa ese espacio de soledad, muchas veces de adversidad y de dolor, pero sin duda alguna un escenario ideal para encontrarnos con nuestro Dios. Y allí está Juan el Bautista predicando, nos dice la palabra del Señor. Y dice el versículo número 3, saltemos aquí del versículo 1 al versículo número 3. Dice el verso 3, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Qué interesante ver que cuando Juan el Bautista aparece como resultado de algo que ya estaba profetizado. La vida de Juan el Bautista era un plan de Dios, un propósito de Dios. Cada uno de nosotros se corresponde con un plan divino, con un propósito del Señor. Y será en el tiempo de Dios, será en el momento del Señor y en el escenario que Él ha preparado. Así como le sucedió a Juan el Bautista. Él nació como una voz que clama en el desierto, por eso estaba en el desierto de Judea. Él no fue diseñado para ir a anunciar en los palacios, ni en la corte real, ni en el templo de Jerusalén. Él fue diseñado para clamar en el desierto, para anunciar la palabra de Dios en el desierto. Y dice, preparad el camino del Señor. Él nació para predicar en el desierto y para anunciar que ya llegaba Jesucristo el Señor. Él fue un precursor de Jesucristo, uno que vino antes de Cristo para anunciarlo. Por eso dice aquí, preparad el camino del Señor. Juan el Bautista comprendió que él era un precursor. Cuando Cristo apareció, Juan menguó, porque él tenía claro quién era y qué momento estaba viviendo. Él estaba viviendo la profecía de su vida, lo que Dios había declarado para él. Preparad el camino del Señor y añade, enderezad sus sendas. Ahora Juan el Bautista estaba trayendo un mensaje de arrepentimiento para que el pueblo de Israel se preparara para la venida del Señor. Jesús estaba por aparecer. Versículo número 4. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida eran langostas y miel silvestre. Una vida sin duda alguna diferente a los escribas, sacerdotes y fariseos de aquella época. Por el contrario, los escribas, los fariseos se distinguían por esa manera de vestir, donde tenían una cantidad de túnicas y una cantidad de cosas, una pompa religiosa. Pero en realidad no había un corazón humilde delante del Señor, no era un corazón genuino. De hecho, el Señor Jesús confrontó muchas veces la hipocresía
de los escribas y fariseos. Pero aquí estamos viendo a un hombre cuyo énfasis no era la ropa, cuyo énfasis no era estar a la moda, su énfasis no eran las cosas materiales. La Biblia nos habla de que Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. El énfasis de Juan no era la ropa, el énfasis de Juan era el Espíritu de Dios. Era un hombre ungido, era un hombre lleno de Dios, era un hombre con un corazón sensible a la voz del Señor, y era lo que Juan proclamaba. Juan le daba prioridad a Dios y al propósito divino. De hecho, dice aquí además que su comida era langostas y miel silvestre. Era Juan un emisario de Dios tan especial, tan particular. Por eso es que nosotros tenemos que cuidarnos mucho para no juzgar a las personas por su manera de vestir, no juzgar a las personas por su apariencia. De hecho, fue lo que le sucedió a Samuel cuando tenía que ungir al que iba a ser rey de Israel, y llegó a la casa de Isaí, y cuando vio al hijo mayor, él dijo, este es. Y Dios le dijo, no, Samuel, tú estás mirándolo de afuera, pero yo miro el corazón. Entonces estamos viendo a un hombre especial, con una ropa especial, que estaba expresando al pueblo la necesidad de arrepentirse en oración y en ayuno. Estaba llamando al pueblo a volverse a Dios. Pero encontramos también en este desierto aquella población que estaba escuchando a Juan el Bautista, una población particular. Y aquí hablamos de las personas que escuchan. Las personas que escuchan a Juan dar aquel mensaje, ¿verdad? Y aquí vamos a leer entonces Mateo capítulo 3 del versículo 5 al 10. Mateo capítulo 3 del versículo 5 al 10. Y vamos a observar aquí varias cosas. Dice el verso 5: y salía a Juan el Bautista Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Como les decía, ahora era gente cansada de la religión de Jerusalén y venían a escuchar a este profeta, venían a escuchar a este hombre de Dios. Él tenía una palabra de Dios para ese pueblo y ellos anhelaban escuchar lo que él estaba diciendo. Era definitivamente Juan una voz de Dios en el desierto. Necesariamente no tenemos que estar en los palacios o en los templos suntuosos y brillantes para creer o pensar que solamente Dios habla allí. Ellos estaban en el desierto y Juan era la voz de Dios en el desierto. Por eso es que a veces llegamos a tiempos complicados en nuestra vida y son escenarios que Dios ha escogido para hablarnos. Dice el versículo número 6: y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Este pueblo que salía a Juan, la Biblia nos enseña que era un pueblo que estaba arrepentido. Ellos venían confesando sus pecados. Juan los bautizaba en el río Jordán. Ellos estaban arrepentidos. Ellos reconocían lo malo que habían hecho y estaban escuchando la palabra de Juan. Es interesante ver que en la medida en que Juan predicaba, ellos se arrepentían. Luego la palabra de Dios es el instrumento poderoso que nos conduce al arrepentimiento. Cuando nosotros nos exponemos a la predicación de la palabra, cuando nosotros nos exponemos a la palabra en nuestra casa, en nuestro hogar, cuando hacemos ese devocional a la luz de la palabra, esa palabra empieza a trabajar en nuestro corazón, a traer transformación y a quitar lo que estorba, pues ella es como espada de doble filo que penetra hasta lo profundo, hasta partir el alma y el espíritu. La palabra del Señor viene y trae esos cortes tan necesarios en nuestra vida de aquellas cosas que no son útiles, que no nos convienen, que no van a generar vida sino muerte. Y esa palabra que Juan estaba predicando hacía que las multitudes viniesen, porque eso nos enseña que el ser humano necesita y quiere la verdad, esa verdad que libera su corazón. Lamentable, hay otros que no fueron a eso. Ahora lo vamos a leer. Entonces dice el versículo número 7: al ver Juan el Bautista que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Es interesante que el profeta
está atendiendo multitudes que vienen arrepentidos a bautizarse. Pero él también observa que vienen escribas y fariseos. Imagínatelos por favor en el desierto con sus vestidos que los distinguían como escribas y como miembros de esa secta, de ese grupo de los fariseos. Entonces Juan el Bautista los confronta y les dice: generación de víboras. Juan el Bautista, impulsado por el Espíritu Santo como nuestro Señor Jesucristo, confronta la religión y la hipocresía. Dios aborrece eso, por eso debemos procurar tener un corazón sincero y humilde delante de Dios, humillarnos en su presencia, procurando su ayuda y la verdadera transformación de nuestro corazón. No somos jueces de nadie, sino todos necesitados de Dios, de su transformación, de su poder obrando en nuestro corazón. Y la Escritura nos dice entonces que Juan el Bautista confrontó a estos hombres, ¿verdad? Y les dice: ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Ellos estaban allí igual que los demás escuchando la palabra, pero en su mente no estaban aceptando el mensaje, estaban rechazando lo que Juan el Bautista estaba predicando. Ellos estaban allí porque querían saber qué era lo que este hombre estaba haciendo, por qué la gente estaba yendo allí, cuál era el secreto de las multitudes en el desierto. Y el único secreto era el poder del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Entonces vemos que Juan el Bautista no se impresionó por los atuendos ni por los títulos de estos hombres. Por el contrario, siguió predicando en el poder del Espíritu Santo. Allí es donde Juan el Bautista les dice: hacer frutos dignos de arrepentimiento. Lo que significa que aunque ellos tenían conocimiento de la ley, porque imagínate, los escribas se encargaban de transcribir los rollos de la ley, por eso su título, escribas. ¿Y qué decir de los fariseos, celosos de la ley, rigurosos en guardar todas sus rutinas, pero al fin y al cabo llenos de letra porque no tenían un corazón genuino con Dios? No se arrepentían realmente delante del Señor, no habían experimentado una renovación en la mente, porque la palabra arrepentimiento significa eso, cambio de mente. Entonces Juan el Bautista los confronta y les dice: hacer frutos dignos de una mente transformada, renovada. No, ellos estaban llenos pero de letra, estaban llenos de conocimiento, pero no había revelación ni un corazón humilde para ser transformados por esa revelación del Espíritu. No basta con tener grandes conocimientos, es importante estudiar y alcanzar unos buenos títulos para trabajar y ejercer una profesión, eso es bueno. Pero la esencia del conocimiento no es acumular un saber en la mente, sino una palabra de vida, una revelación que nos lleve a caminar con Jesucristo el Señor y que nos ayude a amar cada día más al Cristo de la gloria. Para eso vivimos, para conocer a Dios. De hecho, ¿sabes qué es la vida eterna? Jesucristo lo dijo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo a quien has enviado. Entonces la vida eterna consiste en un continuo conocer la revelación de Dios, admirarse de la grandeza de nuestro Dios y amarlo, vivir para Él. Esa es la vida eterna. La vida eterna ya empezó ahora. En la medida en que conocemos a Dios, estamos nosotros gustando los bienes de la vida eterna. Plenitud que será manifestada cuando Cristo el Señor venga por nosotros. Y nos dice ahora el versículo número 9. Juan el Bautista sigue hablando: y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Son palabras fuertes para los escribas y los fariseos. Y lo primero que Juan les dice es: no se escuden diciendo que son descendientes de Abraham, porque poderoso es Dios para convertir estas piedras en descendientes de Abraham. Una vez más, ellos estaban fijando su vida en este tipo de títulos. Eran escribas, eran fariseos, eran hebreos de hebreos, descendientes de Abraham. Y Juan les dice: de nada sirve todo eso si no hay un corazón humilde, si no hay un corazón genuino. ¿De qué sirve el conocimiento?
¿De qué sirven incluso los dones y las capacidades? ¿De qué sirven incluso dones sobrenaturales? Si no tengo amor, nada soy, dice el apóstol Pablo. De manera que es necesario tener la capacidad de reconocer nuestra necesidad de Dios todos los días. Qué importante es mantener un corazón humilde para llevarlo todos los días a los pies de Cristo y decirle: Señor, te necesito. Necesito de ti. Necesito de la revelación de tu palabra. Necesito de tu espíritu. Te necesito para vivir. Porque Jesucristo es la vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, vemos también cómo en el versículo 10 el profeta Juan el Bautista los confronta y les dice: ya está puesta el hacha, y el árbol que no da fruto será cortado, será quitado. Por eso es que es tan importante que nosotros llevemos fruto. Ahora hablábamos de que el arrepentimiento verdadero va acompañado de frutos. De lo contrario, dice aquí la Escritura, lo que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, es decir, se pierde. Y esa no es la voluntad de nuestro Dios. Dios quiere que nosotros seamos salvos. Dios quiere que nosotros le conozcamos, que podamos crecer en Él y que podamos llevar fruto para su gloria. También el Señor Jesucristo dijo: en esto es glorificado mi Padre, en que vosotros llevéis mucho fruto. Pero no es un fruto que generamos nosotros mismos, es el fruto de Cristo en nosotros. La Biblia nos habla del fruto del Espíritu Santo, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Ese es el fruto del Espíritu. Pero todo árbol primero es una semilla. Entonces la semilla tiene que dejar de ser semilla para que nazca el árbol. Es decir, la semilla muere, pero nace un árbol. Nosotros tenemos que morir a nosotros mismos para que nazca Cristo en nosotros, para que cada vez Cristo sea más grande. En la medida en que nos negamos a nosotros mismos, en la medida en que reconocemos nuestra necesidad de Dios, el que fluye es Jesucristo el Señor. Y vamos a ver ahora, en tercer lugar, un aspecto adicional en este tema de las decisiones en el desierto. La obra del Espíritu Santo es vital. Voy a subrayar esta palabra. La obra del Espíritu Santo es vital. De hecho, recordemos que el poder del Espíritu Santo y del Altísimo fue esa manifestación gloriosa de Dios que vino sobre María y nació Jesús. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas y entonces el Señor ordenó la tierra. El Espíritu Santo fue el que vino sobre cada uno de nosotros para convencernos de juicio, de justicia y de pecado y llevarnos a Cristo. Entonces, la obra del Espíritu Santo es vital, genera vida. Por eso fue que el profeta Ezequiel escuchó al Señor cuando le dijo: profetiza sobre estos huesos secos y di: Espíritu, sopla sobre ellos. Y el Espíritu de Dios vino y sopló sobre esos huesos secos y vino la vida, porque la obra del Espíritu Santo genera vida, es vital, fundamental. Si nosotros observamos el libro de los Hechos en el capítulo número 1, vemos una iglesia viva, vemos una iglesia dinámica, vemos una iglesia avanzando para la gloria de Dios, vemos milagros, señales, maravillas, cosas impresionantes, prodigios, una iglesia que avanzaba a pesar de los obstáculos, a pesar de la persecución y de la oposición. Fue una iglesia que impactó el mundo conocido. ¿Por qué? Porque era una iglesia ungida y llena del Espíritu Santo. Si queremos una vida que fluye en el Señor, si queremos una vida que experimente lo sobrenatural, una vida que rompe lo ordinario y lo común, necesitamos la obra del Espíritu Santo. Y es impresionante ver que el mismo Juan lo reconoce y lo plantea. Vamos a ver esto aquí en Mateo,
Evangelio de Mateo, capítulo número 3. Vamos a leer versículos 11 y 12. Ese versículo 11 es muy interesante. Versículo número 11. Yo a la verdad, dice Juan, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¡Qué bautismo tan impresionante! ¡Qué bautismo tan necesario! ¿Qué importancia tiene este bautismo en la vida del nacido de nuevo en Cristo Jesús? El bautismo en Espíritu Santo y fuego. Aquel momento sobrenatural cuando el Espíritu de Dios viene sobre el cristiano, viene sobre ese hijo de Dios, lo impacta con su naturaleza, lo impacta con su poder, lo reviste de su unción. Es un encuentro maravilloso y especial. Y nos habla aquí del fuego, de ese poder del fuego que nos transforma, ese fuego del Espíritu de Dios que, como les decía ahora, consume lo vano, pero aviva nuestro corazón. ¿Recuerdan ustedes que el Señor le dijo a la iglesia de Éfeso, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor? Aquel fuego del principio se había apagado, aquel fuego del principio se había extinguido, no había pasión por las cosas del Señor, había caído la iglesia en una rutina, algo en lo que con facilidad nosotros podemos caer. Y por eso es tan necesario avivar el fuego en ese espacio de comunión con Dios. Recuerden, decisiones en el desierto. Es necesario tomar decisiones radicales y firmes. Decisión de buscar a Dios, decisión de sumergirse en la palabra, decisión de orar, decisión de ayunar, de ser necesario, pero decirle a Dios, yo necesito hacer algo, Dios mío, que mi corazón vuelva, Señor, a fluir en el fuego del Espíritu. Yo quiero tu presencia, yo quiero volver a estar delante de ti, yo quiero ese fluir del Espíritu a través de mi vida. Renovarse en el Espíritu, renovarse en el Señor, era lo que esta gente estaba haciendo. Ellos estaban cansados de esa religión allá en Jerusalén y en el templo. Ahora salieron al desierto a un encuentro con Dios. Ellos reconocen que necesitan a Dios. Qué importante es que en nuestra vida apartemos esos tiempos para orar, para estar a solas con el Señor, para hablar con Él, para clamar su misericordia, para en su presencia reflexionar y comprender lo que está mal en nosotros, esos malos caminos, y entonces enderezar nuestras veredas, tomar decisiones correctas y caminar con Jesucristo nuestro Señor. Y allí el Espíritu Santo nos aviva, Él comienza a levantarnos. El fuego del Espíritu comienza a fluir. Y ¿sabes que hay algo maravilloso? Y es que cuando fluye el fuego del Espíritu, ese fuego de Dios, ese calor de Dios, ese poder de Dios, esa luz de Dios, hace huir a las serpientes, hace huir a los espíritus inmundos. Porque el enemigo opera en lo oculto. Él trae muerte, enfriamiento, rutina, pero el Espíritu de Dios trae vida, luz, transformación, poder del Señor. Y por eso es que el profeta Juan el Bautista nos habla de ese bautismo en el Espíritu Santo y fuego. Leo el versículo número 12. Dice, su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Es interesante que veamos aquí la figura que nuestro Señor, que Juan el Bautista utiliza. Y es la figura del aventador. El aventador para el judío de aquella época era una pala de madera con la que tomaban el grano y lo lanzaban al aire, y el viento que venía se llevaba lo liviano, la cáscara, la hojarasca, esas ramas secas, el viento se las llevaba y el grano volvía a caer. Y tomaban otra vez el aventador y lanzaban el grano arriba, y el viento se llevaba todo lo seco, todo lo vano
a un lado amontonaba ya toda esa paja, todo lo seco, y aquí caía el grano puro. Por eso dice, limpiará su era, recogerá su trigo en el granero, y esa paja la apartaba y la tomaba y la quemaba. Aquí dice, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Es necesario que nosotros reconozcamos la necesidad de ser trigo, de ser fruto para la gloria de Dios, de llevar un fruto que dignifique a Cristo y que la humanidad reconozca, que sea un fruto evidente, que sea un fruto que vivifique, porque al ver el fruto de Cristo en ti, personas se acerquen a ti a preguntarte y tú tengas la oportunidad de hablar de Cristo. Que lleves fruto al 100% para la gloria de Dios. Que seas trigo genuino para la gloria del Señor. Porque la paja será quemada en fuego que nunca se apagará. Jesucristo el Señor ha venido a llamarnos para su gloria. Ahora somos pueblo del Señor. Hemos sido elegidos por Jesucristo para vivir para Él y para hacer su voluntad. No debemos entonces consentir aquellas opciones en donde el enemigo nos quiere apartar de la voluntad de Cristo. Por eso el título, decisiones en el desierto, decisiones firmes, decisiones que permanecen, que anhelan ver la gloria y el respaldo del Señor en su vida. Jesucristo nos sigue llamando, Jesucristo nos sigue esperando. ¿A qué me refiero? Él quiere que crezcamos en nuestra vida de comunión con Él. Que podamos llegar a esos momentos donde podamos reconocer, Jesús, yo te necesito tanto. Yo sin ti no puedo vivir. Yo te rindo mi mente. Arrepentimiento. Te rindo mi mente. Te entrego mi corazón. Te entrego lo que soy. Quiero ser transformado por ti. Y anhelo con todo mi corazón la obra del Espíritu Santo en mi vida y en mi familia. Señor, te necesitamos. Quiero invitarte para que oremos en este momento, para que le digamos al Señor cuánto lo necesitamos y cuánto necesitamos de su obra en nuestra vida. Oremos. Amado Dios, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, te damos gracias, Dios mío. Gracias, Señor, por habernos alcanzado. Gracias por venir a nuestro corazón. Gracias por esa preciosa sangre que nos limpia de todo pecado. Gracias, Señor. Gracias por perdonarnos. Gracias por llenarnos del Espíritu Santo. Gracias por lo que hasta aquí tú nos has dado. Pero en este momento, Señor, reconocemos nuestra necesidad. Dios mío, queremos más de ti. Nuestro corazón te necesita, Señor. Nuestra vida clama por ti, oh Dios. Llénanos de ti, Señor. Que el poder y la unción del Espíritu Santo venga sobre nosotros, llenando nuestro corazón. Dios del cielo, toma nuestra mente, toma nuestro corazón, toma nuestra voluntad, toma nuestra vida, toma nuestro cuerpo, el cual es templo de tu Espíritu Santo. Y ayúdanos, Dios mío, a comprender tus caminos. Danos la fuerza y la capacidad de seguir a la luz de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a seguir tus pisadas, a seguir tu ejemplo. Llena nuestros corazones de tu amor, primero, Dios mío, para amarte a ti, para seguirte y para servirte todos los días de nuestra vida. Gracias, Señor, por amarnos tanto. Hoy venimos a decirte, Dios, nuestro corazón necesita transformación, nuestra vida necesita cambio, y este cambio solo viene de ti. Aquí está nuestra vida, Señor, transfórmanos, obra en nosotros. Espíritu Santo, ven y actúa en nosotros conforme a tu voluntad. Transfórmanos, Señor, para la gloria de tu nombre. Haz en nosotros, Dios mío, tu voluntad.
bendice nuestra casa, bendice nuestra familia, glorifícate en nuestro hogar, Señor, haz tu obra para la gloria de tu nombre. Te amamos, Dios mío, te amamos, Señor Jesucristo. Amado Espíritu Santo, gracias. Gracias por tu obra en nosotros. Señor, yo te pido que la presencia de tu Espíritu venga sobre cada persona que está escuchando este mensaje. Que la gloria tuya descienda sobre sus corazones. Que el amor de Dios los cubra. Que la gloria tuya los envuelva. Que el poder del Espíritu Santo venga trayendo transformación en sus corazones, renovación en sus mentes, en el nombre poderoso de Jesucristo el Señor. Hoy declaramos, Dios mío, la unción del Espíritu Santo descender sobre tu pueblo, sobre tu iglesia, y por eso, Señor, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Gracias, Dios mío, por derramar de tu gloria, por transformar cada corazón y cada vida, por bendecir cada familia, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Damos gracias a Dios por sus misericordias, damos gracias al Señor por sus bendiciones. Con todo mi corazón, Dios bendiga tu vida, tu casa, tu familia, la obra de tus manos, y el Señor derrame abundancia de su presencia sobre ti y sobre toda tu familia. Dios te bendiga y hasta una próxima ocasión.